Si observamos algún lugar del universo donde no se cumplen las leyes físicas de lo que vemos, seguramente estamos midiendo mal el tiempo. Es la primera causa que debemos investigar. Por eso, el objetivo de esta teoría es encontrar un algoritmo teórico para medir el tiempo correcto en cada lugar y cada época. Habíamos comenzado el siglo XX, casi sin contradicciones observadas, con los relojes mecánicos de aquella época, cuando todavía creíamos que el universo era del tamaño de la Vía Láctea. Por eso, todavía se puede afirmar que en el lugar donde estás se cumplen todas las leyes físicas con el tiempo medido de tu reloj. La primera vez que se puso en duda el avance universal del tiempo fue en 1905, con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Para la misma demora, el tiempo T1 medido por un reloj quieto es mayor que el tiempo T2 de un reloj que se mueve a una velocidad v. Repito, esta ecuación es correcta si los tiempos T1 y T2 se miden para la misma demora. Demora es lo que hay que esperar para que ocurra una acción, proceso o evento. A la demora la medimos con el tiempo, al tiempo lo medimos con relojes y los relojes cuentan cantidad de movimientos. El mejor ejemplo de esta teoría es analizar los tiempos medidos del viaje de una nave muy rápida entre la partida y su llegada a la vuelta. La demora del viaje está bien determinada. Es la misma, tanto para el reloj en la Tierra como para el reloj en la nave. Podemos generalizar que la demora es igual en todos lados. Entonces, ambos tiempos son la medida de una misma demora. Pero, para la misma demora observada, el tiempo T2 medido por el reloj en la nave es distinto del tiempo T1 medido por el reloj en la Tierra. Hemos dicho que la partida de la nave es el momento inicial y la llegada en el retorno de la nave es el instante final medido. Y entre el instante inicial y el instante final hubo la misma demora en todos lados, tanto en la Tierra como en la nave. Pero en la Tierra se midió la demora del viaje como T1 y en la nave como T2. Y a la inversa de esta raíz cuadrada se la llamó factor de Lorentz, que siempre es mayor que 1. En este ejemplo vamos a considerar la velocidad de la nave igual a 99,875% de la velocidad de la luz y le corresponde un factor de Lorentz igual a 20. Por lo tanto, T1 es 20 veces el tiempo medido T2 en la nave. A la unidad de tiempo de medida en la Tierra lo vamos a llamar año 1 y a la unidad propia en la nave año 2. Dentro de la nave la demora del viaje fue T2 igual a 1 año. Y en la Tierra, para la misma demora del viaje, el tiempo T1 fue 20 años 2. En la nave, con un solo año 2, cubrió toda la demora del viaje. Pero en la Tierra hubo que sumar 20 veces el año 1. Es decir, 20 años 1 en la Tierra tuvieron la misma demora que un solo año 2 en la nave. Por lo tanto, si observamos a la ecuación original, donde T1 es igual a T2 sobre la raíz cuadrada, el resultado obtenido significa que T1 veces el año 1 es igual a T2 veces el año 2. De donde podemos generalizar que el tiempo medido para la misma demora es igual en todo el universo. Esa sería nuestra ley del tiempo. Y estos conceptos serían correctos para cualquier unidad. Por ejemplo, el segundo. En este caso, el segundo 1 tiene una demora 20 veces mayor que el segundo 2. Por lo tanto, para la misma demora universal, el tiempo medido por su unidad de tiempo local es igual en todo el universo. Y otro concepto muy importante es el de dividir al espacio universal en distintas zonas, donde los relojes miden el tiempo con la misma duración de su unidad de medida. A esas zonas las llamaremos marco de referencia temporal, y a la duración de sus segundos, todos iguales, los llamaremos segundos propios. Y ya podemos explicar a la ecuación de la relatividad especial diciendo que, para la misma demora, el tiempo medido por el reloj quieto es igual al tiempo medido por el reloj en movimiento sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad v al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado.
Esta diferencia de tiempos medidos es provocada por la duración de la unidad segundos propios en cada marco. Es difícil imaginar cómo sería nuestro mundo de hoy si Max Planck no hubiera existido. El siglo XX fue una revolución científica que empezó con las unidades de Planck, dividiendo a la energía en cuantos, que después se llamaron fotones, y provocando la maravillosa física cuántica, gracias a la cual disfrutamos cada día con nuevas tecnologías. En 1899, Max Planck anunció que el espacio no es continuo para las unidades de nuestra ciencia física. La mínima longitud que existe, medida con nuestra unidad metro, es un largo de Planck. Por lo tanto, no puede producirse ningún movimiento que sea un desplazamiento menor a un largo de Planck, igual a 1,61 por 10 a la menos 35 metros. Y el tiempo de Planck. El tiempo no puede avanzar de forma continua, porque nada se puede mover hasta que transcurra un tiempo de Planck igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. Cada vez que transcurre un tiempo de Planck, se puede producir un movimiento, y la máxima cantidad de movimientos permitidos que ocurren en un segundo es igual a 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Esos son los tiempos de Planck que entran en un segundo. Si en cada tiempo de Planck se produce un avance de un largo de Planck, entonces esa distancia recorrida es la velocidad máxima que puede existir en un segundo. 299.792.458 metros. Supongamos que tenemos un lapso de demora universal, que es lo que hay que esperar entre un instante inicial y un instante final bien concretos. En el marco 1 comienza a correr el primer tiempo de Planck, igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos 1 propios del marco 1. Y cuando se cumple, se autoriza un movimiento a todo lo que existe en el marco 1. Y ese proceso se repite hasta el instante final observado. Y cada vez que el reloj del marco 1 marca un segundo propio 1, se producen 1,85 por 10 a la 43 movimientos consecutivos. La demora es igual en todos lados. En el marco 1 de referencia temporal, desde el momento inicial comienza a avanzar un tiempo de Planck 1, medido con segundos 1, y hasta que no se cumplan 5,39 por 10 a la menos 44 segundos 1 de su reloj, nada se puede mover en este marco 1. Pero en el resto del universo, luego de una minúscula demora delta t, sí pueden existir movimientos. Eso quiere decir que en algún otro marco puede empezar a correr su tiempo de Planck propio. Entre que comenzó nuestro tiempo de Planck y hasta que comenzó el primer tiempo de Planck diferente en otro lado, tiene que existir un cuanto de demora universal delta t. Si no existiera esa pequeñísima demora delta t entre cada instante universal y el siguiente, la demora universal no avanzaría y no llegaría nunca hasta el instante final. Y después de otra demora delta t, se produciría un movimiento en el marco 3 y comenzaría a correr su tiempo de Planck 3 propio. Y de esta manera se producen movimientos en otras partes del universo, mientras que en el marco 1 todo sigue quieto. Hasta que llegará un momento en que la suma de todos los cuantos de demora universal delta t completen la demora del tiempo de Planck 1 en el marco 1 y se autoriza un movimiento colectivo en este marco 1. Para que se complete la demora del tiempo de Planck 1, tuvieron que pasar Q1 veces delta t, o sea que se produjeron Q1 movimientos fuera del marco 1. Y a esa cantidad Q1 la vamos a llamar cuanto de tiempo propio 1. Son la cantidad de movimientos que tienen que ocurrir en el resto del universo para que se produzca un movimiento colectivo dentro del marco de referencia. Y la demora del tiempo de Planck del marco 1 es igual a la cantidad
Q1 de movimientos universales por el cuanto de demora universal delta t. Y esa demora universal delta t debe ser una constante. ¿Por qué? No puede tener variaciones, porque cambiaría los tiempos de Planck en todos lados, y el tiempo sería aleatoriamente caótico. Como las ecuaciones de todas las leyes físicas en el lugar que nos rodea se cumplen siempre, ayer, hoy y mañana, eso quiere decir que delta t se mantiene constante durante todo el tiempo medido en todos lados. En cualquier trozo de demora que observemos entre un instante inicial y un instante final bien determinados, gracias a la constante de demora universal delta t, se producirán un número concreto de instantes sucesivos. Y en total, en ese lapso, se producirán t movimientos universales entre el instante inicial y el instante final observados. Y t veces la demora universal delta t es igual a la demora total entre los instantes inicial y final. Y esa demora será igual en todas partes del universo. Observemos el marco 1. Cuando ocurren Q1 movimientos universales, se autoriza un movimiento en el marco 1, hasta completar la demora universal medida en el instante final, con T1 movimientos producidos en su marco 1. Y T1 veces la cantidad de movimientos universales Q1 es igual a la cantidad total de movimientos T en ese lapso de demora universal. Y lo mismo ocurrirá en cualquiera de los demás marcos del universo. Por ejemplo, en el marco 2, donde se autoriza un movimiento cada Q2 movimientos universales, produciendo T2 movimientos en el mismo lapso de demora universal. Y T2 veces el cuanto de tiempo propio Q2 también es igual a la cantidad de movimientos universales T. Y podemos igualar a T1 por Q1, que es igual a T2 por Q2, que llamaremos ley del tiempo cuántico, que es similar a la ley del tiempo, que ya hemos visto para las unidades propias de cada marco. Y así llegamos al año 1915, cuando Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general, que al año siguiente Schwarzschild le encontró la solución perfecta para calcular los tiempos propios T2 en un campo gravitacional a distintas distancias r del centro de masa que provoca ese campo gravitacional. Pero en aquella época no tenían una tecnología capaz de demostrar estas ecuaciones. Hasta que en el año 1959, Robert Pound y su ayudante Glenn Repka publicaron los resultados medidos en el laboratorio de la Universidad de Harvard, mandando fotones de alta energía desde el sótano que se recibían en el altillo con corrimiento al rojo, para una diferencia de altura de poco más de 22 metros. Comprobaron que para la misma demora, el reloj del altillo marca un tiempo T1 mayor que el tiempo medido T2 para la misma demora desde el sótano. Si la demora observada desde el instante inicial hasta el instante final es igual a la demora de un segundo 2 del marco 2 en el sótano, se habrán producido 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Pero en el marco 1 se habrá cumplido con menos demora un segundo 1 propio para producir 1,85 por 10 a la 43 movimientos en el altillo. Por lo tanto, el tiempo T1 en el marco 1 será mayor a un segundo 1 propio. Los fotones se enviaban desde un lugar quieto en el sótano y se recibían sin cambios en un lugar quieto del altillo. La frecuencia medida en hercios son ciclos que entran en un segundo propio de cada marco. Y la frecuencia emitida desde el sótano es Fe ciclos por segundos 2 propio. Y en el altillo, la frecuencia recibida es Fr ciclos por segundo 1 propio. Y les midieron un corrimiento al rojo igual a Fe sobre Fr, equivalente a un segundo 2 sobre un segundo 1, y a un cuanto de tiempo propio Q2 del sótano sobre un cuanto Q1 del altillo. Y con la ley del tiempo cuántico podemos agregar T1 sobre T2,
de donde nos resulta la ley del fotón, que nos permite calcular el tiempo T2 en el sótano, midiendo el tiempo T1 con el reloj del altillo, más el corrimiento al rojo medido de los fotones recibidos. Entonces, podemos conocer el tiempo T2 dentro de cualquier campo gravitacional sin enviar un reloj hasta allá para medirlo. Por eso esta ley nos permite calcular el tiempo propio de un cuerpo luminoso dentro de un campo gravitacional con solo medirle el corrimiento al rojo de los fotones que nos envía. Tal es el caso de las estrellas cercanas al agujero negro central de su propia galaxia. Con este factor de corrección, podemos conocer el tiempo propio de todos los cuerpos luminosos en cualquier lugar de nuestra galaxia sin tener que mandar nuestros relojes hasta allá. Y ese tiempo propio calculado es el que hay que aplicar en todos los movimientos, explosiones o cualquier otro evento visible al que le medimos el tiempo, desde la Tierra con nuestro reloj. Todas las fórmulas de la ciencia física se cumplen en cada marco con su tiempo propio, pero ya lo advirtió Henry Bergson en 1921. Si la simultaneidad cambia de golpe, no nos daríamos cuenta. Eso equivale a decir, si delta t se reduce de golpe, no nos daríamos cuenta. Si se produce una reducción de la constante delta t, la demora entre los mismos instantes inicial y final se reduce a una demora menor que antes, pero se producen los mismos t movimientos universales durante ese nuevo lapso entre el instante inicial y el instante final. Tendríamos el mismo cuanto de tiempo propio Q1 y se seguirían cumpliendo T1 movimientos para esa misma demora reducida. El tiempo de Planck seguiría siendo el mismo, medido en segundos 1, y se producirían los mismos movimientos por segundo 1. Por eso, no podríamos percibir la reducción de delta t. Vamos a comparar al delta t viejo con un delta t nuevo más corto. Ya no vamos a comparar marcos diferentes en diferentes lugares. Ahora vamos a comparar al mismo marco viejo de antes con el marco nuevo de ahora en el mismo lugar. El marco nuevo de ahora, con el delta t nuevo, tiene Q1 cuantos de tiempos propios y T1 movimientos para la demora nueva. En el marco viejo de antes, con delta t viejo, tiene los mismos Q1 cuantos y T1 movimientos, pero su demora de antes era mayor. En el pasado, con el tiempo viejo se cumplían todas las leyes de la física. En el presente, con el tiempo nuevo se siguen cumpliendo todas las leyes de la ciencia física. No nos daríamos cuenta. Tomemos el instante inicial viejo y el instante final viejo de tal manera que sea igual a la demora de un segundo 1 viejo. En ese lapso de demora vieja se producían 1,85 por 10 a la 43 movimientos por segundo viejo. El Sol nos enviaba fotones con una frecuencia vieja y nosotros los recibíamos con la misma frecuencia vieja. Y ahora el Sol nos envía fotones con la frecuencia nueva y nosotros los recibimos con la misma frecuencia nueva. El tiempo se habría acelerado de golpe y no nos daríamos cuenta. Sin embargo, desde el momento en que delta t se redujo de golpe, por 8 minutos nosotros seguiríamos recibiendo los fotones que venían en camino hacia nosotros desde que se produjo el cambio de delta t. Por 8 minutos nos llegan con la frecuencia vieja. El tiempo t viejo, en la demora vieja, tenía 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Pero el tiempo t actual recibirá a los fotones viejos con un segundo nuevo más corto. En el marco nuevo, el segundo t actual es la medida del segundo t viejo con el reloj de ahora. Pero el tiempo t real es la medida de la demora vieja con el reloj actual. Es decir, podemos calcular
cuánto fue la reducción de esa demora provocada por la reducción de delta t, gracias al corrimiento al rojo de los fotones viejos, que son recibidos desde el Sol con la frecuencia vieja durante 8 minutos después de la reducción de delta t. Porque el Sol nos mandó una frecuencia FE y ahora los recibimos con una frecuencia menor FR. Y el corrimiento al rojo que le mediríamos es FE sobre FR, igual a un segundo viejo sobre un segundo actual menor, igual al tiempo t real sobre el tiempo t actual, donde el tiempo t real es la misma demora vieja, pero medida con el reloj actual. Y tenemos la ley del tiempo actual, donde el tiempo t real calculado es igual al corrimiento al rojo por el tiempo t actual medido con el reloj actual. Si estaríamos midiendo a un fenómeno en el pasado, mirándolo desde el presente, con nuestro reloj estaríamos midiendo el tiempo t viejo con el tiempo t actual de nuestro reloj nuevo. Pero esa medida no alcanza para cubrir toda la demora vieja. Ese tiempo actual medido no se debe usar en las fórmulas físicas de cualquier fenómeno observado en el pasado. Hay que usar el tiempo t real calculado con la ley del tiempo actual. Veamos la situación actual con este algoritmo. Ya no tengo el reloj de antes. No puedo volver al pasado para buscarlo. Ese reloj ya está perdido, fuera de nuestro alcance. Solamente puedo medir con el reloj de ahora. Puedo medir el tiempo viejo de antes con lo que marca mi reloj actual ahora. Por lo tanto, mi reloj sigue marcando aquel tiempo viejo, pero con la demora actual. No me sirve para usarlo en las fórmulas físicas de lo que observo, porque un segundo actual tiene menos demora que antes. Para medir la demora de un segundo de antes, tengo que conocer el tiempo t real. El tiempo t real es la medida de la demora de antes con mi reloj actual y ya no tengo el reloj de antes. No puedo ir al pasado para leerlo. Necesito calcular el tiempo t real para medir la demora de antes con el reloj de ahora. Pero si recibo fotones viejos con corrimiento al rojo, entonces puedo usar la ley del tiempo actual para calcular t real. Y este tiempo es el que debo usar en las ecuaciones físicas de los fenómenos que estoy viendo en el pasado. Pero en la vida real, ¿estamos recibiendo fotones viejos con corrimiento al rojo? Desde la década de 1920 se acumularon datos de mediciones de corrimiento al rojo de cuerpos luminosos con su distancia a la Tierra. Y comenzando con la luz recibida desde galaxias muy cercanas, Edwin Hubble fue el primero en observar que el corrimiento al rojo era aproximadamente proporcional a su distancia, y lo interpretó como producto del efecto Doppler lumínico. Por lo tanto, el universo estaba en expansión. El sacerdote Georges Lemaitre concluyó que, yendo hacia atrás en el tiempo, todo nació desde un punto común, y hasta el día de hoy, la teoría del Big Bang es aceptada por la comunidad científica. Pero a partir de la década del 70, se comenzaron a usar las supernovas 1A como candelas estándar para medir su distancia a la Tierra. Esas explosiones que ocurrían a lo largo de la historia del universo son todas exactamente iguales. Comienzan con la misma cantidad de material, con la misma composición, siguen el mismo proceso y terminan formando un núcleo de hierro cuando se apagan. El brillo máximo que producen es tan enorme que con nuestra actual tecnología ya se pueden observar hasta muy cerca del fondo cósmico de microondas. El único inconveniente que observaban los astrónomos desde el inicio en la década de los 70 era que esas explosiones duraban mucho menos a medida que ocurrían más lejos de la Tierra. Sin explicar convincentemente la causa de este fenómeno, establecieron el método de normalizar las curvas de luz a una misma duración, antes de medirle su brillo máximo.
En la década de los 90, dos equipos de observación independientes, a distancias mucho más alejadas, obtuvieron el mismo resultado de altos corrimientos al rojo. Según la teoría de Hubble, eso significaba que los cuerpos emisores de luz se estaban alejando a velocidades muy superiores a la velocidad de la luz. En 1998 se propuso que ese alejamiento acelerado se debía a la expansión del espacio, para lo cual se necesitaría una enorme cantidad de energía que hasta ahora no se ha encontrado. Y esa es la historia resumida de esta curva de corrimiento al rojo con la distancia hasta el fondo del universo. Desde el año 1915, el concepto científico de tiempo ha permanecido invariable hasta hoy. Pero esta propuesta de una constante delta t de demora universal nos puede explicar perfectamente esta curva de corrimiento al rojo, dejando quieto a todo lo que vemos y sin expandir el espacio. Con el corrimiento al rojo medido, la ley del tiempo actual nos permite graficar la evolución del tiempo propio en cada época con la distancia. A todo lo que vemos que ocurre en el pasado, lo podemos ver desde hoy con su tiempo viejo sin modificar, que podemos medir con nuestro reloj actual, y multiplicándolo por el corrimiento al rojo de esa zona, calculamos en tiempo real que debemos usar todas las leyes de la física aplicadas a los fenómenos que vemos en el pasado. Pero habría que demostrar que este algoritmo teórico de tiempo cuántico es correcto, que se cumple en todas nuestras observaciones. Necesitamos medir el tiempo de duración de algún fenómeno observable que sea siempre igual y que ocurra en todas las épocas. Como por ejemplo, las supernovas 1A, que a distancias bien medidas con su brillo máximo, nos dan corrimientos al rojo ρ1, ρ2, ρ3, etc. Y con nuestro reloj actual también les medimos la duración de cada explosión, tiempos T1, T2, T3, etc., que medimos con nuestro reloj actual. Si multiplicamos el corrimiento al rojo de cada explosión por su tiempo propio viejo medido con nuestro reloj actual, siempre nos dará un tiempo real T0, que sería lo que duraría hoy una explosión de supernova 1A en la Vía Láctea medida con nuestro reloj actual. Ya existen muchísimos datos medidos de corrimiento al rojo y duración de cada explosión de supernova 1A a diferentes distancias de la Tierra. Si multiplicamos cada corrimiento al rojo por su tiempo de explosión medida, siempre tenemos el mismo resultado. Y ya nos podemos olvidar de la expansión del universo, de la constante de Hubble y del modelo lambda CDM. Según las últimas medidas publicadas por la colaboración Planck en 2018, a la radiación de fondo de microondas le corresponde un desplazamiento al rojo de z igual a 1089,8 y lo vamos a redondear a un valor aproximado de z más 1 igual a 1100. Por lo tanto, a cualquier observación en el fondo cósmico de microondas, si le medimos un tiempo igual a un segundo con nuestro reloj actual, es que esa observación duró 18 minutos y 20 segundos de hoy para su demora original. La frecuencia emitida de los fotones del fondo cósmico de microondas era originalmente 1100 veces superior a la recibida hoy. Y esos primeros fotones originales comenzaban a viajar hacia nosotros a una velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo propio, pero su velocidad medida con nuestros relojes de hoy es de solamente 273 kilómetros por segundo actual. Y esta curva roja sería la de variación de la velocidad de la luz con la distancia, observada hoy con nuestro reloj actual. Pero nosotros hemos medido la edad del universo
con la demora del viaje de los primeros fotones a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo desde su partida hasta que llegan hoy a la Tierra. Eso nos da una edad del universo de aproximadamente 13.800 millones de años. Pero si esta curva de velocidad de la luz es correcta, entonces la demora real de esos fotones para llegar a nosotros fue de 22.000 millones de años, y esa sería la verdadera edad del universo medida con nuestro tiempo actual. A la corta distancia de unos 1.000 millones de años luz desde el fondo cósmico de microondas, está la mayor parte del tiempo transcurrido en la edad del universo. Entonces, en esta zona vamos a empezar a observar estructuras astronómicas muy pero muy antiguas que no podríamos explicar con el concepto de tiempo constante calculado de hoy. Con esta nueva teoría podemos hacer muchísimos cálculos para analizar fenómenos en el pasado. También puedo medir el tiempo propio de algo que no me manda fotones, pero que sé dónde estaba en otra época. En el universo tenemos la ventaja de que existe la curva de corrimiento al rojo en cualquier época. Entonces, podemos calcular con el corrimiento al rojo de los fotones que algo nos hubiera enviado, pero que nosotros no podemos recibir. Por ejemplo, ¿cuál es el corrimiento al rojo de hace 2.000 millones de años? No tengo la tabla exacta, pero supongamos que el corrimiento al rojo era igual a 1,25. Entonces, lo que demoraba el día solar de la Tierra hace 2.000 millones de años era 24 dividido 1,25, igual a 19 horas y 12 minutos de nuestro reloj actual. Si esta teoría es correcta, esto recién empieza. Queda muchísimo trabajo por hacer y calcular. Quedo a disposición de pares o instituciones que se pueden contactar por email para intercambiar ideas, charlas y actividades de investigación. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima charla.